bienvenida, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar en esta primera aula abierta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por favor, todos los micrófonos tienen que estar apagados mientras el ponente explica su conferencia y va a haber unos espacios de preguntas en los cuales ustedes pueden levantar la mano y se les cede la palabra, ¿no? Este espacio de preguntas va a estar diferenciado por unas diapositivas de color, entonces va a ser fácil identificarlos y están a lo largo de toda la exposición. Entonces, los micrófonos, por favor, ya les dije, apagados y yo les doy el control, les cedo la palabra. ¿Cuál es el otro? Vamos a ver un poco sobre la introducción a esta temática. Entonces, en esta aula abierta se va a desarrollar los conceptos, la evolución sobre todo de los conceptos de las ciudades sostenibles dentro de un marco integral, ¿no? Dentro de varias dimensiones, que serían dimensiones históricas, dimensiones urbanísticas, políticas, económicas y ambientales. ¿Cuál es el objetivo de tener a Flavio aquí? Que ya un poco les presento. Flavio Martela, él es doctorando por la Universidad Politécnica de Madrid y también por la IUB de Venecia, ¿no? Entonces, más adelante les voy a indicar la trayectoria, pero ¿cuál es el objetivo, no? Es tener que los estudiantes puedan acceder a información que les permita reflexionar sobre esta temática de ciudades sostenibles que ha evolucionado en el tiempo y que también tiene varias perspectivas, ¿no? Entonces él nos va a hablar desde estas perspectivas. Es por eso que les recomiendo que estén súper atentos porque es una exposición bastante densa donde se van a presentar bastantes slides y pues tienen que estar ahí pendientes de la información que se va a dar en cada slide para luego responder a las preguntas de forma voluntaria, ¿no? Entonces ahí yo les cedo la palabra. Y ¿qué más? Finalmente la conferencia va a aterrizar en intervenciones y estrategias de diseño aplicadas a la realidad contemporánea. Entonces vamos a ver un poco de casos de estudio súper importantes para comprender esta contextualización de las ciudades sostenibles, impactos también y un poco de errores incluso en los que vamos a terminar. Y finalmente, pues daremos paso a que haya 20 o 15 minutos de preguntas de forma abierta, los cuales ya pues serán un poco más relajados, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de Flavio Martella? Él es arquitecto doctorando por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y también por la Facultad de Arquitectura del IUAV de Venecia, Italia. Su pregrado lo cursó en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción en la Universidad de Roma Tor Vergata, durante la cual obtuvo una beca Erasmus para cursar un año en la Universidad San Pablo CEU Madrid, España. En el año 2015 recibió una beca de investigación en la Facultad de Ingeniería de la West Virginia University en Estados Unidos, donde estudió la relación entre las soluciones energéticas innovadoras y la composición arquitectónica. Respecto a su experiencia profesional, actualmente es socio fundador del Estudio de Arquitectura y Urbanismo M2FT. Ya trabajaron varios importantes estudios de arquitectura de Madrid y Netherlands. Flavio, en el año de 2019, recibió un premio a su estudio que ha ganado, se califica como una de las 10 mejores prácticas emergentes en Italia, ¿no? Entonces, sobre estudios de arquitectura de jóvenes. Y finalmente, como experiencia académica, pues es miembro del grupo de investigación Hipermedia, Architectural Communication and Figuration Workshop. Ha sido profesor por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor invitado, y ha dirigido varias tesis de maestría y pregrado en la misma universidad. Respecto a la producción académica que Flavio ha tenido, pues es de bastante trascendencia.
Ha publicado en varias revistas académicas y divulgativas de alto nivel, entre ellas en Architectural Review, Reya, Rita y Vice, y próximamente Housing Theory and Society. En el año 2018 editó el libro Domestic Boundaries, donde también escribió un capítulo denominado Towards a New Urbanism Transformation of the Living Room. Actualmente, su tesis doctoral investiga sobre las transformaciones de las domesticidades urbanas y sus efectos en la ciudad. Entonces, como ven, Flavio, pues es un arquitecto joven que tiene ya bastante trayectoria, experiencia también a nivel profesional y a nivel académico, pues es un honor tenerle el día de hoy en esta aula abierta. Espero que disfruten y aprendan mucho de su presentación. Entonces, le cedo la palabra a Flavio para que comparta pantalla y pues vamos a comenzar. Vale, bueno, gracias por tu presentación. Ahora vamos un poco a empezar con esto y recuperar un poco, ir rápidos y... A ver, modo pantalla completa. Bueno, chicos, yo creo que esta presentación, un poco también como adelantó Andrea, va a ser un poco un viaje, ¿no? Vamos a ver muchas cosas, muy densa y como cualquier y cada clase introductoria se dicen muchos conceptos y de manera bastante general, porque luego claramente muchos se profundizarán en el curso y otros simplemente con la experiencia o en otros cursos de la universidad. Pero digamos que se hace un buen panorama, ¿no? Bueno, ciudades sostenibles. Empezamos por las definiciones, ¿no? Aquí tenemos tres definiciones que son como las tres mayores que se desarrollaron a lo largo del tiempo, como una de las primeras y una de las últimas. Perdonad si a lo mejor no tienen demasiado sentido porque están, o sea, las originales están en inglés y las traducí yo al español, entonces a lo mejor hay cosas que no tienen demasiado sentido, el mismo sentido de las originales, pero digamos que, bueno, la vamos a leer y vamos a ver qué dicen, ¿no? La primera, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Aquí vemos que la atención está en el presente, en las necesidades del presente, entonces entender cómo se vive. Luego, en la segunda, ya empieza a aparecer los recursos naturales. En el 87 claramente ya había conocimiento sobre el ecosistema, sobre el ambientalismo, pero todavía no estaba demasiado metido, ¿no? en el urbanismo. La segunda definición, que es o sea, una ciudad sostenible es una ciudad que sea capaz de retener el suministro de recursos naturales mientras se logra el progreso económico, físico, social y permanecer a salvo contra los riesgos ambientales que podrían socavar el desarrollo. Y la última, digamos que es un poco la suma de estas dos y punta muchísimo la atención sobre el impacto social, económico y ambiental que va teniendo el desarrollo urbano, ¿no? Es una ciudad diseñada teniendo en cuenta el impacto, de hecho, social, económico y ambiental y el hábitat resistente para las poblaciones existentes y comprometer la capacidad de generaciones futuras de experimentar lo mismo. Cómo estas tres definiciones hemos visto que difieren, o sea, son un poco diferentes entre ellas, digamos que vamos entendiendo que algo ha cambiado, ¿no? Entre los años y este simplemente que ha cambiado es la ciudad. Los tiempos de la ciudad son mucho más largos de los tiempos normales de la sociedad, ¿no? Pero aquí vemos que en 150 años una ciudad, que en este caso es Roma, es mi ciudad donde yo nací, acababa en el 1870 de ser la capital de Italia y en esta plaza que está en el supercentro de Roma, lo único que se queda 150, casi 150 años después es solo la fuente, porque todo el resto, todo edificios, morfología, personas, la gente se mueve en esta plaza, los intereses en esta plaza han cambiado. Entonces, aunque haya muchísimos entes, muchísimas instituciones que intentan dar y están obsesionados con dar una definición unívoca que se quede en el tiempo de la ciudad sostenible. Efectivamente, si una ciudad siempre se transforma, ¿puede existir también una definición unívoca de la ciudad sostenible? Bueno, esta es un poco una pregunta retórica que creo que no tiene una respuesta tan clara, pero creo que es la pregunta que un poco vamos a ver desarrollando toda esta clase, ¿no?
Hablando de ciudades sostenibles, hablamos de ciudad y de sostenibilidad al mismo tiempo. La, bueno, yo creo que todos más o menos, aunque con nuestras diferencias, porque venimos de contextos muy diferentes, pero tenemos bastante claro lo que es una ciudad. Lo que a lo mejor hay que ver es un poco efectivamente cómo vemos la sostenibilidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué sostenibilidades hay al día de hoy? Y esta es una pregunta que hago a vosotros. Entonces, creo que podemos empezar a desarrollar como muy rápidamente, ¿sabéis? Es que si queréis, empiezo yo, por ejemplo, mirando a nuestro tiempo. Estos días hemos encontrado que hay una necesidad de una mejor sostenibilidad sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué otras más hay? A ver, ¿quién se atreve a Ah, decir algo? ¿qué tipo de sostenibilidad hay, chicos? Quienes quieran participar, levanten la mano porque vamos a dar paso súper rápido a esto. ¿Sois tan A tímidos? ver, Clara, Fabiola, Clarita, por favor. Las energías sostenibles y también las alternativas de movilidad y transporte. Vale, estupendo, guay. Otra persona. Unas más, a A ver ver, que si tengo encontramos más. que incentivarles, creo que con un poco de... A ver, No, no, Melina, es una Melina, pregunta muy abierta, ¿no? Pero No vamos, sé si está estoy bien. bien en política y economía. Sí. claro, Ajá, súper bien. no importa si se equivocan, chicos, pueden ustedes hablar lo que quieran. Ujú. Exacto, o sea, Andrea no nos va a suspender para esta cosa, ¿eh? O sea, es que si os suspendes por otras cuestiones. Podéis decir tonterías, no me importa. A ver, ¿alguien más? ¿Otro tipo de Bueno, sostenibilidad? Bueno, sigamos entonces, Fran. si no hay más, digamos que todas son correctas, ¿no? Hay millones de sostenibilidades diferentes, como yo aquí, no sé, me puse una tarde y me puse a ver un poco estas sostenibilidades y todas las que los chicos dijeron hasta ahora, estas cuatro que salieron, son correctas, pero entre ellas hay unas más importantes y unas menos importantes. Estas son como las secundarias, que son la climática, la sanitaria, la cultural, la habitacional, la de género, constructiva, energética, tecnológica, infraestructural, digital, humana y millones de otras más, ¿no? Pero claro que todas estas se pueden resumir en cuatro mayores sostenibilidades, que incluyen todas estas que acabamos de decir. Y en la intersección de estas cuatro hay la sostenibilidad, o sea, lo que podemos definir simplemente como sostenibilidad al día de hoy, porque a lo mejor en un futuro habrá otra sostenibilidad más que será una de las sostenibilidades mayores. Pero de momento, bueno, son estas cuatro. Y la última que se ha unido bueno, no sé, este grupito es la sostenibilidad ambiental. Este significa que nosotros tenemos que saber muy y entender muy bien cómo y dónde vivimos. Aunque el término y la palabra sostenibilidad no sea tan antiguo, porque la primera persona que sacó este término y que lo usó de forma pública y divulgativa fue este señor, entonces no es tan antiguo como palabra, no significa que en las ciudades del pasado no se hacían interventos que al día de hoy pueden ser definidos como sostenibles, ¿no? Si lo miramos claramente con los ojos de hoy y con las definiciones también que tenemos en mente hoy. Cuando lo hicieron esas intervenciones en su día, bueno, claramente nos decían que eran intervenciones sostenibles, pero sí que respetaban, no sé si os acordáis, la primera definición, sí que se respetaban las condiciones del presente de cara al futuro también. Por ejemplo, en la Florencia del Renacimiento, aquí empezamos un poco el viaje, ¿no? Y veis que lo hemos empezado bastante lejos. En la, en la Florencia del Renacimiento de Lorenzo de Medici, que no sé si conocéis o habéis estudiado un poco, pero este señor, que era un poco un mecena, empezó unas reformas de la ciudad para mejorar la calidad de las viviendas, la calidad de los espacios públicos, de las calles, de la plaza y también de la sanidad. Entonces, claro, si lo miramos desde el punto de vista de hoy, él estuvo empezando como intervenciones
de sostenibilidad social y también económica, porque todo esto estaba de cara a una mejora comercial de una ciudad que estaba en el centro de Italia, entonces era un cruce de todos los pasos comerciales de la península. Y también un poco social, porque luego esta estructura es la misma estructura que se ha quedado en la Florencia del Renacimiento y que es la misma estructura en la Florencia de hoy. Misma cosa, por ejemplo, en la Roma barroca, con las intervenciones de Domenico Fontana y de Papa Sisto V, que fue, bueno, quien pagó prácticamente, donde una ciudad como Roma, que antes claramente era el centro de un imperio y luego simplemente era como una de las ciudades menos importantes del mundo, una ciudad bastante periférica, donde pero estaba el cristianesimo, una ciudad con un tejido urbano muy denso, muy medieval, muy, bueno, peculiar también. Domenico Fontana y Sisto V comenzaron a hacer estas intervenciones, que no sé si veis aquí, hay estas trazas, estas líneas que son las calles, trazaron estas nuevas calles por Roma, claramente destruyendo muchísimos edificios y casas de pobres, porque como siempre al poder de los pobres no importa mucho, y encuadraron con estas calles las mayores iglesias de Roma y pusieron al final de todas estas calles también obeliscos, de manera que se enfocasen de todos los puntos los obeliscos. ¿Para qué? Simplemente para ordenar el peregrinaje de toda la gente que se iba a Roma simplemente para ver las ruinas romanas y para simplemente el catolicismo, para la iglesia, ¿no? Y así esta intervención vista con los ojos de hoy también tiene una cierta sostenibilidad política, una cierta sostenibilidad económica, porque la mayor entrada económica de Roma, como hoy, también en el pasado, eran prácticamente los turistas, aunque no se llamaban los turistas, pero también en el pasado eran estos, y social, porque estas trazas fueron una revolución al nivel de Roma y permitieron por primera vez desde desde ser el centro del imperio, permitieron una expansión, digamos, de la ciudad, ¿no? O también la París antes del Plan Haussmann, que tampoco sé si conocéis o si habéis estudiado, pero seguramente esto lo estudiaréis porque es una de las intervenciones urbanas más famosas. Y París, como todas las ciudades europeas y todas las ciudades del mundo que sean bastante antiguas, tenía este aspecto en el centro, ¿no? Calles más cercanas, edificios bajitos, quizá también poca sanidad, poco higiene. Bueno, una ciudad como muchas en Europa. El Plan Haussmann, que aquí no sé si veis, intenta trazar después de la Revolución Francesa todas estas líneas, estas calles, estos boulevards y todos estos centros que si veis tienen como una ordenación circular simplemente para defenderse de una futura revolución, o por lo menos este era el primer intento de la época. Pero si lo miramos con los ojos de hoy, claramente trazando estas nuevas calles, estos nuevos boulevards enormes para la época, fueron destruidas muchísimas de estas casas pequeñas que hemos visto, que eran la casa de los pobres, pero se creó la imagen de una nueva París. Una París que a la época competía con Londres para ser la ciudad más potente del mundo. Y no tenemos que olvidar esto. Una París que empezó con este nuevo aspecto a tener una nueva burguesía más potente, una nueva aristocracia más potente también, y se empezó a crear también una nueva, bueno, simplemente una nueva sociedad que luego fue pintada por el impresionismo. Y que la cosa súper guay es que, de hecho, el impresionismo nació unos 10 años después del Plan Haussmann, que es algo bastante divertido. Es una coincidencia, bueno, no lo sé, no tengo la preparación para decirlo, pero creo que es bastante divertido como movimiento artístico súper importante, nació después de una intervención urbana que claramente no era perfecta como ninguna intervención arquitectónica o urbanística, pero bueno, llevó a un resultado, ¿no? O la Garden City de las ciudades inglesas, que este es un prototipo de ciudades que pero tan prototipo al final no es, porque luego se desarrolló más este concepto con las suburbias americanas o con todas las periferias de Europa o de Estados Unidos en general. ¿Cuál era la Garden City? La Garden City era simplemente, el contexto de la Garden City por lo menos, era que las ciudades inglesas y sobre todo Londres tenían muchas industrias a la época. Había, bueno, la revolución industrial como contexto más largo.
tenían muchísimas industrias y bueno, eran poco limpias, el aire estaba contaminado y las calles estrechas, bueno, se vivía bastante incómodos, sobre todo los ricos y los burgueses que se lo podían permitir. Luego, gracias a a la invención del ferrocarril, se, o sea, se pudieron desplazar las ciudades y expandir también. Empezaron a colonizar un poco el campo y a recrear esta idea idílica, romántica del campo con estos núcleos urbanos alrededor de la ciudad central histórica. Casas prácticamente en el verde y, bueno, simplemente una nueva forma urbana que vista desde el punto de vista de hoy quizá tiene también algo más ambiental y de hecho hoy en día, gracias al COVID, se habla bastante de esto, de quizá esta es una forma sanitariamente sostenible y también ambientalmente puede ser. Económicamente, porque aquí es donde se empezó la zonificación urbana, o sea, donde se empezó a dividir los usos en el tejido urbano. Antes estaba todo mezclado y desde este momento en adelante todos los usos se empezaron a dividir y a poner en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Las industrias aquí, las casas aquí, las oficinas aquí, los negocios aquí y ya está. Fue bastante impactante a nivel entonces de sostenibilidad social, económica y política. O también las intervenciones un poco más modernas de ciudades, digamos, más densas o con prototipos más densos. Todos estos prototipos de ciudades nacieron con ideas bastante buenas detrás, o sea, con ideas de mejorar la calidad de la vida, de mejorar la calidad económica del país y de mejorar la calidad política. Luego, bueno, hoy en día sabemos que no todos funcionaron, casi ninguno, y que es una forma muy poco sostenible, pero claro que en la época se creó con esta intención, ¿no? De mejorar la situación y parecía que funcionaba, aunque creaba un poco de aislamiento social, un poco, bueno, bastante aislamiento social. Y entonces, bueno, no fue vista tan bien, ¿no? Hemos visto entonces como las componentes culturales, sociales y políticas, a pesar que ahora se le dé mucha importancia al ambiental, también como los chicos acaban de decir antes a qué sostenibilidad ven, las que salieron fueron casi todas ambientales, aunque ahora se piensa que la sostenibilidad ambiental tenga un mayor rol, estas tres llevan más tiempo y son las que efectivamente crean nuestra cultura y nuestro tiempo de intervención en la ciudad. Cuando se habla de ciudad se tiene que tener en cuenta que los tiempos son largos. Entonces, una intervención se tiene que adaptar a estos tiempos y adaptar a las personas. Si no se adapta, bueno, muere. Luego creo que profundizaremos un poco. Vamos entonces finalmente a la sociedad contemporánea, dónde y cómo vivimos. Aquí es otra de mis preguntas que quiero ver un poco también porque tenemos diferencias, ¿no? Yo soy de Europa y conozco bastante bien el contexto europeo y estadounidenses, pero muy poco de América Latina. Entonces, ¿cuáles son los estilos de vida que para vosotros son emergentes y que se pueden quedar en el futuro, pueden enmarcar el futuro, digamos? Chicos, ánimo. Yo no oigo nada. Bueno, Yo quiero hablar. Ah, Vale, perdón, vale. estaba con el micrófono apagado. A ver, la mano, por favor, ¿quién quiere hablar? Javier Sebastián y luego está Doménica. Vale, estupendo. listo. Bueno, yo pienso que en un futuro lo más seguro puede ser que todo se virtualice y que Ujú. tal vez ya la necesidad de salir de la casa sea mucho menor. Entonces, tal vez todo lo hagamos desde celular o un dispositivo nuevo, pero creo que ese es el camino. Muy bien. A ver, Doménica, Yo creo que sí, yo creo que desde que empezó todo esto de la pandemia hemos visto un lado totalmente opuesto a la manera y la forma de vida de las personas. Entonces, tal vez Ujú. un poco también acercarnos a ser un poco más artesanos con lo que hacemos y poder producir a grandes escalas, pero ya no tanto con la industrialización. También. Ok, y María José también está. Yo también creo que un estilo de vida que hemos estado viendo ahorita y creo que va a ser para el futuro
es que sean emprendedores o seamos más bien dicho emprendedores, puesto que se ha visto afectada muy grave con esta situación en la economía y de parte en parte algunos emprendedores han ido saliendo con sus ventas, yo qué sé, y han podido sobrevivir. Vale. O sea, todas esas intervenciones están súper bien y claramente son súper actuales también, pero tenemos que profundizar un poco de qué vienen estos. Por ejemplo, yo siempre, bueno, hablo por Europa por lo menos, estamos pasando de un modelo de familia, digamos, heterosexual y así definida, ¿no? Tradicional, donde en la mayoría de los casos el hombre trabaja, la mujer no, tienen hijos y los hijos son guapos y tal. Y está, eh, sí, claro, porque los hijos no te pueden salir feos, ¿no? En los carteles publicitarios, siempre son súper guapos. Mira estos, o sea, son como tienen los hijos más guapos del mundo. Y nada, simplemente esta estructura familiar, por ejemplo, que parece una tontería, pero fue la que más del trabajo, más de todo, definió el aspecto urbano, porque el núcleo familiar donde la gente vive y cómo la gente vive es este. Ahora en Europa empiezan a aparecer otros estilos de vida que, bueno, en parte son también estos que habéis dicho vosotros, pero, por ejemplo, hay familias homosexuales, parejas de ancianos, jóvenes parejas, padres solteros, formas de vivir colectivo que pueden ser el cohousing o, por ejemplo, vivir mucha gente en un mismo piso, o también el vivir solo, que quizá es una de las revoluciones más importantes de ahora, que antes cuando se vivía solo era como decir, ay, qué pobre, vive solo, es que no se ha podido casar con una mujer o un hombre, y bueno, ahora simplemente es una elección, ¿no? Y hay mucha gente, muchísima más de lo que se espera que está este momento en Europa viviendo solo. Y hay una nueva cultura del cuerpo, o sea, todos estamos más obsesionados en estar en forma, no simplemente ser tochos como, o sea, llegar a ser bichos como este señor de aquí, pero digamos que estamos más atentos a lo que comemos y cómo comemos, dónde comemos. Hay una cultura más general que creo que todos estamos convencidos que efectivamente es un poco la cultura de nosotros, que es esta del neonomadismo, y estos dos señores fueron los que por primeros, digamos, teorizaron esta cosa. El neonomadismo, para quien no sabe qué es, eh, simplemente de manera muy sencilla es toda esta nueva generación que no tiene como un lugar fijo y siempre está en movimiento entre ciudades y entre países, pero también en la misma ciudad siempre está en movimiento, nunca está en un sitio fijo. El ideal de la casa de la familia tradicional como núcleo donde ir y donde descansar ya existe menos. Y bueno, es un hecho que efectivamente existe y yo soy prueba de esto y también Andrea ha estado por buena parte de su vida en esta condición de neonomadismo. Al mismo tiempo ya ha emergido la economía y quizá ahora se va a caer. Y hay una creciente abertura en las fronteras, que no significa que ya no hay fronteras como está pasando en Europa, pero claramente es bastante más fácil que en pasado cambiar de país y irse simplemente a ver otros países y este comporta claramente un turismo de masa absurdo. Y esta pobre ciudad es Venecia y durante el carnaval. Bueno, hay mucho más estilos de vida y hemos visto que también habéis dicho vosotros que quizá se vuelva más a una artesanía local y quizá sea vero, ¿no? Sea verdad. Bueno, ¿por qué entonces ver cómo se vive en la ciudad y los cambios que están pasando y que pasarán probablemente? Yo he dicho todos estos cambios también porque quizá pueden pasar en Ecuador también, ¿no? Porque estos cambios se reflejan en la ciudad. Cómo cambia la forma de estar, de vivir y de estar en una colectividad, cambia la forma de vivir sus espacios, ¿no? Y bueno, el hecho que ya ha emergido, que probablemente las casas se hagan más pequeñas, las ciudades más densas y que lo que sale de la casa se expanda por la ciudad y que empiece a aparecer por la ciudad. Por ejemplo, aquí, este es en Seúl, creo, pero también está en Londres,
es un supermercado digital, que significa que tú te sales del metro, escaneas con tu móvil el producto que está en esta pared, porque el producto simplemente es un póster nada más, escaneas esto, pagas a través del móvil claramente, y el tiempo que tú llegas a casa, el producto ha llegado también. Y entonces esta es una solución, por ejemplo, que modifica muchísimo el entorno urbano, los flujos de consumo, los flujos de las mercancías y de las personas, de estas personas que pero son nómadas, claramente, que siempre están en movimiento, que no tienen el lugar fijo de la casa. La casa se va restringiendo como, bueno, en este caso es un poco una paradoja, ¿no? Porque es un hotel en Tokio y tal, pero el hotel simplemente son camas. Las casas y las habitaciones se van restringiendo hasta que no se llegue casi a lo mínimo, que es algo que se está teorizando desde los 60, 70, pero efectivamente ahora está pasando también, porque si se vive solo, por ejemplo, ¿por qué necesitar todo este espacio? Y además, gracias a la economía neoliberal, se gana menos, bueno, todas estas consecuencias que todas juntas hacen que prácticamente lo que sale de la casa, de la casa grande de antes y empieza a aparecer por la ciudad, crea estos espacios públicos, pero que son de propiedad privada. Un ejemplo aquí en foto, por ejemplo, es Starbucks o todos los similares, o también toda la sol de, ¿cómo se dice? Las entradas, la sala de estar que encontramos por las ciudades. Bueno, es algo que efectivamente cambia muchísimo la morfología urbana y los flujos y cómo nos movemos por la ciudad, porque si claramente estamos siempre en movimiento, cambia muchísimo la forma de percibir la ciudad y de construir las ciudades, porque antes había, como hemos visto, las zonificaciones, o sea, las casas lejanas o cercanas del trabajo, pero separadas claramente del trabajo, y ahora está como todo súper conectado y nosotros nos movemos como locos en todos estos puntos, ¿no? Por lo menos siempre en Europa. Entonces, el estudio de los flujos de las personas empieza a ser una práctica urbanística mucho más común que antes. Antes no se pensaba mínimamente, se pensaba simplemente en poner edificios y ya está, y la gente sobrevive, se adapta. Significa pero también estudiar los flujos que damos por lo menos por hecho que toda la planta baja, la planta humana, sea más o menos accesible al público, semipública o pública pero de propiedad privada. Cambia, para hacer un ejemplo en concreto, la forma de diseñar espacios públicos. Por ejemplo, en Europa el 98% de los parques nuevos que se construyen no son parques tradicionales, o sea, parques que tienen una estructura central, son como gotas enormes de verde en la ciudad donde la gente va para relajarse y para tomar otro ritmo. Ahora también los parques son lineares, tienen un punto de partida y un punto de fin. ¿Por qué? Porque simplemente dan por hecho que la gente anda, que la gente se mueve, que la gente tenga una dirección, que la gente no se relaje, ¿no? Y este no significa, pero que claramente todos estos comportamientos son sostenibles, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo esto para luego hacer una ciudad para estos comportamientos y decir que la ciudad es sostenible o adaptarla. Estos comportamientos se pueden cambiar, pero claramente es el punto de partida donde tenemos que empezar, porque si no, no podemos empezar por existen, ¿no? Hablando de intervenciones más en concreto, cada intervención, claramente sabemos todo, nace de una causa y nosotros actuamos de una manera para resolverla. Lo que no se considera muchas veces es que nuestra acción tiene claramente una reacción y es justo la reacción la que nosotros tenemos que controlar o prever o simplemente estudiar cuando hagamos una planificación, una arquitectura, una intervención de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, creo que todo este va a ser mucho más fácil a través de ejemplos. Más gente quiere vivir en Madrid. Es una causa tonta que pero está pasando en todas las ciudades, que mucha gente quiere vivir en las ciudades, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Hago concursos, hago planificaciones, construyo más viviendas, más oficinas, más barrios, más tiendas, construyo más. Y, sobre todo, respecto todos los dogmas, las teorías y las líneas guías del construir sostenible, del planificar sostenible. Entonces me salen todos estos edificios súper chulos que están todos en el barrio de Vallecas de Madrid. Y nada, o sea, están hechos todos por los mejores arquitectos de la época. Y, o sea, como veis, son todos diferentes, todos guays, se respeta muchísimo la variedad urbana, se respeta muchísimo la sostenibilidad del mismo edificio, de los mismos edificios. Pero la reacción de
Poner todo esto en un barrio periférico de Madrid como Vallecas, que no, bueno, vosotros no sé si conocéis, pero está justo en la periferia. Después de Vallecas hay prácticamente desierto, no hay nada. Pero justo allá, poner esta planificación que tiene este aspecto, o sea, este de aquí es Vallecas viejo y todo este es Vallecas nuevo, tiene un aspecto y una forma completamente diferente y ajena a la forma de vivir de Vallecas y de Madrid en general. Claramente se queda, bueno, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en la izquierda hay un boulevard de Vallecas Viejo, que claramente es también un boulevard bastante grande, ¿no? Pero los edificios son bajitos y al final el tamaño de este boulevard no es tan grande. Y a la derecha, uno de los boulevards de Vallecas Nuevo. Tiene un tamaño y una dimensión que claramente no es la misma de Vallecas Viejo, que está justo al lado. Y no respecta a la forma de vivir de Madrid. Entonces, no se estudió muy bien cómo viven los madrileños y se esperaba que tomando soluciones de otros lados se pudieran adaptar tal cual a la forma de vivir de una ciudad en otro contexto. Este es un poco lo que pasa en esta película muy divertida, que si no habéis visto, chicos, miradla porque es muy bonita, aunque es antigua, pero tiene ritmo y bueno, de este director francés, ¿no? Donde hay esta chica que está en una agencia de viajes y mira a todos los diferentes sitios donde se puede ir y como veis en México y en Estocolmo y detrás, que aquí estamos en París y detrás, hay el mismo edificio. Este un poco habla también de identidad. Claramente los edificios de Vallecas tienen muchísima identidad, ¿no? Habéis visto que cuántos son particulares y cuántos están bien desarrollados, pero la forma y la posición y las distancias y la gente que llaman claramente es otra gente que viene de otros lados. Creo entonces que quizá una forma buena de proceder sea pensar global, porque claramente estamos condicionados en pensar global ahora, pero para actuar local. Claramente tenemos que mirar a los otros, a gente que hizo antes estas cosas y simplemente haciéndolas antes ha tenido ha tenido la posibilidad de poder estudiar si estas intervenciones fueron un fracaso, un éxito o entre las dos cosas, o sea, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, por ejemplo, este es Ámsterdam entre los años 70 a la izquierda y los años 2000 a la derecha, claramente se ve que hay una diferencia en los mismos sitios, ¿no? Cambiaron bastante su forma de vivir y de estar en lo urbano. Os anticipo que ellos hicieron esa intervención de manera muy gradual, o sea, como un progreso, no todo de golpe. Simplemente educaron la población, la gente a hacerlo. Y también en Madrid, a distancia de casi 20 años después de Ámsterdam, se están empezando a hacer intervenciones buenas. Pero no significa que Madrid está en retraso o que otras ciudades están en retraso. Simplemente se han tomado el tiempo, finalmente, para estudiar cómo y dónde funcionaron estas cosas, cómo funcionaron y cómo, sobre todo, se pueden adaptar a la condición específica del sitio, de Madrid en este caso, de la capital de España, con el tamaño de la capital de España, con el tráfico, con la gente, con los flujos, con todas las nuevas formas familiares, con todo esto. Y vemos antes, en la diapositiva de antes, Madrid Central, que simplemente es una limitación al tráfico individual del centro de Madrid, y luego hay todos planes para plantar del verde en una ciudad que no tiene muchísimo verde, y luego hay muchísimos proyectos para hacer nuevas plazas y, bueno, más cosas. Y aquí veis cómo también se ha modificado la Gran Vía, que es como una de las vías más simbólicas de la ciudad, donde antes era toda hacia el tráfico en coche y luego empieza a ser como mucho más hacia el tráfico más sostenible del transporte público, de las bicicletas y sobre todo los peatones, porque es una calle central súper céntrica y también se pone el verde. Estas intervenciones yo solo he traído prácticamente Madrid y aquí Nueva York, en Times Square, pero se están haciendo en todas las ciudades, entonces hay millones de ejemplos. Pero claramente lo que quiero decir es pensar global, o sea, mirar a todo el mundo, pero luego para actuar local, o sea, considerar nuestro contexto específico. Esto abre las puertas a este concepto que es bastante nuevo, creo que es el último concepto que ha llegado en el mundo del urbanismo sostenible, de la ciudad sostenible en general, que es la resiliencia urbana. Como veis, son siempre 4 categorías como este de la ciudad sostenible,
y se parecen bastante. Pero ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de cambiar de una ciudad, de ser flexible frente a los cambios, digamos, y a las necesidades y a las emergencias que inevitablemente existen en la ciudad y en el mundo en general. O sea, porque como habéis visto estos días, ha pasado algo impensable o improbable para muchos y simplemente muchas ciudades o formas de vivir no han sabido ser resilientes, no se han podido adaptar y la única forma era actuar como durante la peste negra y quedarnos en casa en aislamiento. También crear formas de economía circular. ¿Qué significa economía circular? Yo creo que más o menos todos lo sabemos, pero no es una economía solamente local. Quizá en unos puntos coincide con la economía local, pero circular significa que no hay gastos de materias primas, digamos. O sea que todo, en cualquier modo, también en la globalización, pero no se gasta simplemente. Y que es uno de los problemas más gordos del día de hoy, que gastamos mucho. O sea, tiramos a la basura muchísimas cosas. Materiales de construcciones, energía, tiempo, todo. Bueno, creo que vamos ahora hacia la cosa más práctica, ¿no? Aquí, ¿cómo se interviene para vosotros? Entonces, habiendo un poco visto esto, sé que es como disparado en muchísimas direcciones, son todos conceptos muy abiertos, muy amplios y quizá difícil o que, bueno, simplemente se necesita tiempo para efectivamente estar en ellos con bastante profundidad y conocimientos, pero para vosotros, de manera así ingenua, ¿cómo se puede intervenir entonces en el entorno urbano contemporáneo? ¿Cómo se puede hacer que las nuevas intervenciones sean sostenibles? Adelante. Ok, chicos, por favor, levanten la mano para intervenir. Ya voy viendo quién quiere Y si intervenir. levantamos mano vertical. Cristian Alexander, luego Eric, por favor. Sí, buenos días. Hola. Pues bueno, yo en la parte en la que dice la intervención en el entorno urbano contemporáneo, pues pienso que inconsciente o conscientemente hemos aplicado lo de pensar global para después actuar localmente, ya que en la universidad igual desde los primeros semestres nos enseñan o nos dan a conocer al menos los planes que han existido anteriormente, pero es como que así muy rápidamente. Entonces, pienso yo que aplicamos lo que vemos en otros lugares que tal vez funcionaron, pero ahí también encuentro una dificultad con lo que mencionó igual anteriormente, que es que nos hemos fijado más en lo que hacen afuera y tenemos tal vez los problemas como los problemas de que lo que nos mostraban esas imágenes de España, de que por estar aplicando cosas que hay afuera, no nos fijamos en las personas que viven adentro Claro. y tenemos muchas dificultades. Entonces eso. Vale, súper bien, sí. Pillaste el punto. Luego Eric. Ya, o sea, mi aporte más que pregunta sería a la pregunta que usted dijo de cómo podemos hacer que estos planes puedan sostenerse con el tiempo y puedan seguir solventándose. Yo creo que sería muy importante socializar los planes que se tenga con la gente que vive en el sector y que se logre apersonar de ese proyecto para que cree como una identidad en el mismo y ellos mismos se encarguen de proteger y como que sostener el proyecto en sí. Eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, David. No sé, Flavio, si quieres ahora hacer una ampliación de esta parte o lo hacemos al final, porque me parece súper interesante. No, claro que voy a hacer la ampliación, es que es esto ahora de que voy a hablar. Ok, Justo. perfecto. Vale, o sea, que creo que los dos chicos pillaron el punto, o sea, es esta la dificultad, ¿no? Pero a nivel práctico, ¿cómo se hace esta duda que tenían los chicos, ¿no? Una forma, claramente, es involucrar más las personas, pero este es también una forma de actuar bastante más específica. Yo estoy hablando como de tipologías de intervenciones a grandes líneas. En este caso, claramente, a los dos extremos hay una intervención gradual, que es más o menos la línea que comprende las formas de actuar que
evidenciaron los chicos, y una intervención directa, que es un poco más o menos la que hemos visto de Madrid, y que ahora, bueno, habrá más ejemplos. Para intervención gradual, ¿a qué me refiero? Simplemente, si os acordáis, hay esta componente de causa, acción y reacción. La intervención gradual toma en cuenta que entre la acción y la reacción hay un tiempo. Entonces, es un desarrollo que se desarrolla en un plazo bastante largo. Por ejemplo, en este proyecto de Cuenca, que es en Ecuador, que hizo esta oficina de ecosistema urbano y que donde nosotros también participamos para desarrollar estas cosas, ¿qué se hizo? Se hicieron 6 proyectos pilotos en una forma de intervención urbana que se llama acupuntura urbana. 6 proyectos pilotos simplemente para ver en un plazo de 3 años cómo la gente interactúa con estos, cómo estos influyen a la forma de vivir de la gente, si se puede mejorar, si hay algo que se puede hacer diferente, si nos equivocamos, si fue un fracaso, si fue un éxito, si se tiene que insistir mucho más. Entonces, como decía, no me acuerdo cuál de los dos chicos, Eric creo, bueno, simplemente involucrar más a la gente en este proceso, pero también insertar nuevos elementos arquitectónicos y ver cómo se comporta en la ciudad. Así podemos empezar a poner más y expandir más este concepto de acupuntura urbana en un tejido y en un territorio más grande, ¿no?, de la ciudad, hasta llegar, después de 25 años, a ocupar todo el terreno de la ciudad. Más o menos esa es claramente una previsión que se hizo en la base de talleres que se hicieron en la ciudad y tal. Pero, bueno, la condición gradual justo es esta, o sea, insertar unos pequeños cambios, no demasiado drásticos, ¿no?, como construir un nuevo barrio entero, insertar un pequeño cambio, un edificio, una nueva forma de vivir y ver si la gente más o menos se adapta, porque como hemos visto, los tiempos de la ciudad no son rápidos. O sea, en un momento histórico donde todo va súper rápido, a una velocidad que no podemos ni contar, no somos capaces, donde todo está a la portada de la mano a través del smartphone, la ciudad sigue cambiándose en décadas, en siglos, es inevitable. Entonces los plazos tienen que ser bastante más largos. Esta forma de actuar toma en consideración el hecho que solo, digamos, en el mundo, más o menos solo el 2%, entre el 2 y el 3, la verdad, del entorno construido es de nueva construcción. El 97-98% es ya existente. Entonces tenemos que aprender a intervenir y a actuar en lo existente, que es un poco lo difícil, porque lo existente ya tiene una estructura, ya tiene una cultura, ya tiene una forma, ya tiene formas de vivir, entonces todo va a ser un poco más lento, ¿no? Este es un proyecto que hicimos nosotros con nuestra oficina, esta que decía antes Andrea, M2FT, que prácticamente evidencia de forma gráfica las relaciones que pasan entre la sostenibilidad social, ambiental, económica y política, y qué hace falta para llegar a la arquitectura, porque como sabéis, la arquitectura simplemente es la última etapa de todo un proceso que a lo mejor no es tan arquitectónico, es simplemente la formalización espacial de un algo, de un pensamiento y de un cambiamiento cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo atraen más personas en un barrio? ¿Qué tienen que hacer estas personas? ¿Qué acupuntura urbana? ¿Qué edificios voy a construir? Hasta llegar a la última fase, que es esta, donde claramente se empiezan a aparecer edificios más concretos, más grandes, que sabemos que van a funcionar. O sea que así limitamos un poco la posibilidad de fracaso. Un poco. Claramente siempre es un proyecto, siempre puede fracasar, pero limitamos. Un ejemplo bastante más concreto, se llama Luchtsingle de Rotterdam, hecho por Thus Architects. Prácticamente Rotterdam, un poco para daros un contexto, es un barrio de oficinas. Para quien conoce a la oficina OMA de Rem Koolhaas, está aquí, es este edificio de aquí. Y bueno, hay oficinas de todo tipo, claramente no solo arquitectónicas, pero también viviendas. Y en estas calles que ahora son verdes, en este render of Vendes, hay calles enormes de súper tráfico y sobre todo a la época había muchísimos drogaditos, porque bueno, Rotterdam es una ciudad de drogados, no sé por qué, pero es así. Y nada, esta oficina
quiso intervenir de manera gradual, insertando antes un puente, pero haciendo todo el proyecto de desarrollo sostenible de toda esta área, revitalizando oficinas, creando nuevas viviendas, creando claramente nuevas percorribilidades y infraestructuras, y todo empezando por este puente amarillo, que seguramente habréis visto por algún lado, que, bueno, si no lo habéis visto, es un proyecto bastante conocido. Este puente amarillo hecho, de hecho, con participación popular, o sea que el ayuntamiento no pagó ni un euro para este puente. Todo, o sea, lo pagaron toda la gente de Rotterdam para dar cuenta que el barrio estaba, bueno, puesto bastante mal y para involucrar toda la gente en este proceso, ¿no? La intervención directa, pero, no significa que es una intervención que no funciona o que bueno, es mala. Claramente, quizá tiene más debilidades que puntos fuertes que la otra, pero también es una intervención que luego vamos a ver, en unos casos es la única posible. Por ejemplo, aquí, donde no había ciudad anterior, si quieres construir una nueva ciudad, hay que seguir claramente los principios sostenibles y hay que construir todo desde cero y es claramente que funcione, porque si no funciona, bueno, luego pasa esto, por ejemplo, que no hay nadie por la calle. Y esta es la misma ciudad, construida por Norman Foster. O también este proyecto que está en construcción ahora en Dubái, que se llama con mucha fantasía Ciudad Sostenible, y donde, bueno, hay muchísimas viviendas, todas iguales, como si todos fuéramos iguales, y bueno, pero están construidas de forma muy, muy energéticamente eficientes y no había una ciudad antes, entonces quizá pueda funcionar. Tiempo al tiempo y veremos. Hay ejemplos, pero también, como hemos visto en Madrid, que era un fracaso, hay ejemplos que son también un poco más exitosos, ¿no? Como aquí en Milano, Porta Garibaldi, que es el nuevo barrio super guay, donde todos los super arquitectos están trabajando. Y es un barrio construido con todos los principios sostenibles, cuidando muchísimo la parte económica y política y también ambiental. Este es el edificio quizá más emblemático de la zona, este bosque vertical. Pero bueno, la social todavía no, por lo menos por planificación urbana, no está muy desarrollada. Claramente, siendo un barrio financiero, otra vez aquí aparece el poder, porque aquí están invirtiendo muchísimo dinero, entonces pasan muchísimas actividades y claramente hay muchísima vida, pero también hay una parcialización de la sociedad. O sea, aquí van a vivir y van a las fiestas y van a simplemente ¿cómo se dice?, a estar en este sitio personas con un cierto nivel económico que normalmente, bueno, ni se pueden acercar a esta zona, ¿no? Pero bueno, este barrio, por ejemplo, en el 2019 hizo ganar a Milán el premio como ciudad más sostenible del mundo, al pesar que en el mismo año ha sido una de las ciudades más inquinadas del mundo. Entonces es un poco ridículo, ¿no? Pero también hace significar que la sostenibilidad no es solo medio ambiente. Seguramente es una de las partes más importantes, pero no es medio ambiente solo tanto. Un poco de manera general hemos visto cómo efectivamente la arquitectura, para ser cuanto más exitosa posible, tiene que ser una disciplina colectiva. Colectiva significa que los arquitectos y los urbanistas, perdonadme, pero cuando hablo de arquitectura también hablo de urbanismo, es que para mí es la misma disciplina, simplemente que la llamo arquitectura, ¿no? Ahorro un poco de energías así. O sea, es una disciplina colectiva en el sentido que es un catalizador de todas las otras disciplinas, y como es la última que va a actuar para un cambio, por lo menos en esta sociedad es la última disciplina que va a actuar para un cambio, es el catalizador de todas las otras, porque formaliza todos los pensamientos, todas las necesidades, todas las disponibilidades económicas en un proyecto. Este no significa que pero no tiene posibilidades de cambio respecto a las otras. Como es la última y es la única que puede efectivamente construir, es la disciplina que puede de alguna manera mejorar o claramente empeorar los proyectos y las ideas. Y el arquitecto no puede ser este hombre, o sea, un hombre que mira simplemente a sí mismo y a su disciplina, pensando que su disciplina puede hacer la diferencia por sí sola, ¿sabéis? Es que todavía en Europa y en Estados Unidos hay demasiados arquitectos que piensan que con sus ideas y sus proyectos el mundo va a cambiar, cuando hemos visto que al final
si no hay un proceso largo, si no hay un cambio de cultura, si no se considera el tiempo de cambio de una ciudad, bueno, es mucho más probable que se haga un fracaso que un éxito. Luego, se pueden hacer éxitos porque se hicieron en pasado también éxitos así, pero son mucho menos que los fracasos. Y así, para concluir, como el arquitecto no tiene que estar encerrado en sí mismo, hemos visto cómo las ciudades se pueden considerar como organismos. ¿Por qué esta metáfora? Bueno, esta serie de imágenes, que es la que estaba también en el póster, a mí me encanta, aunque tiene su edad, pero muestra cómo una ciudad se puede comparar con sus cosas a un cuerpo, pero también a una máquina, ¿no? ¿Por qué un organismo? Porque sabemos que un organismo sobrevive y vive, bueno, en una condición buena si todos sus interiores están en buen estado, si todos están relacionados, y comunican y funcionan simplemente. Cuando algo empieza a no funcionar, claro que estamos enfermos, ¿no? Y cuando estamos enfermos, ¿cómo nos curamos? O tomamos una medicina y esperamos que pase, y este es como una pequeña intervención trasladada al arquitectónico, ¿no? O estamos enfermos de algo un poco más grave, entonces tomamos medicina va a agravar a otros órganos, entonces el proceso de cura es mucho más lento y tenemos que intervenir en muchos puntos, que es un poco lo que pasa en la intervención gradual. O simplemente tenemos un problema gordo que la única manera de intentar sobrevivir es cambiar todo. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema al corazón, tenemos que sustituir el corazón. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Hacerlo y sobrevivir, hacerlo y morir. Y esta es la intervención directa, que claramente tiene su riesgo, pero a veces es también la única posible para intentar dar un golpe particular a la situación actual. Entonces no es mala, depende del contexto. Volviendo a las definiciones iniciales, entonces vemos como, según mi opinión, por lo menos, la primera de las tres es quizá la que se queda más abierta y menos ambición tiene a estar súper definida, entonces la que creo que más se adapta a ser la definición de ciudad sostenible, o sea, una ciudad que mira al presente de cara al futuro para mejorar la condición. No se pueden pedir milagros, o sea, no podemos hacerlos, porque según quien cree en esto, solo una persona lo hizo. Si no crees en esto, ninguno lo hizo. Entonces, bueno, va a ser bastante difícil. Aquí, para cerrar, que he añadido una cosa. Bueno, esta era para cerrar total la presentación. Pero, si estáis interesados, y en general yo creo que estas son todas lecturas que son obligatorias para todos los arquitectos, porque, bueno, ayudan en todo. Casi ninguna de estas, de hecho, aparte de Well Tempered City, Ciudades para la Gente, ninguna de estas que ahora os enseñaré habla de la ciudad sostenible per se, pero como hemos visto, el término ciudad sostenible simplemente es nuevo, pero se actuó de forma sostenible también en pasado y se sabía cómo actuar de forma sostenible también en pasado. Entonces, apuntad estos libros, porque por la carrera, por la vida, por todo, son súper útiles. Y nada, así acabo. Entonces, gracias por la paciencia, perdonadme si os aburrí mucho y nada. No, es verdad, no me importa mucho si sois aburridos, ¿sabes? Flavio, muchas gracias. Flavio, ¿me escuchas? Sí, estoy. De nada. Ok. Bueno, muchas gracias, Flavio, por tu tiempo, por la presentación. Yo creo que ha abierto muchas líneas temáticas a los estudiantes y ese era el objetivo, ¿no? Crear un momento reflexivo para comprender de dónde viene este concepto de ciudades sostenibles que el día de hoy está tan en boga. Y como habíamos explicado al inicio, pues viene ya de muchos años atrás, pero no se le decía con ese término específico, ¿no? Claro. Como hablabas en esa definición, en 1987, pues este concepto es de desarrollo sostenible, que luego fácilmente es aplicable a lo que sería ya el concepto de ciudades sostenibles, ¿no? Y luego como conclusión también, pues este hecho de que el arquitecto, y como tú dices, arquitecto urbanista, yo a veces por broma hago una diferenciación, ¿no?
Cuando me dicen tú eres arquitecto, digo, no, no, soy urbanista. Pero en realidad es como tú lo concibes. Es este hecho de que pues los arquitectos debemos tener una visión holística, una visión multidisciplinaria para trabajar en equipo, no para resolver absolutamente todo, ¿no? Claro, todo es Pero codependiente. Pues, entonces, sí, esa visión holística, multidisciplinaria y de varias dimensiones de tipo político, social, económico, es lo que a veces yo recalco en mis clases, porque es importante hablar de otras temáticas que a veces para los estudiantes digo, se están aburriendo porque tal vez estoy hablando de otras cosas que no son tan arquitectura o que no son tan urbanísticas, pero que sin embargo inciden directamente en la transformación de las ciudades, incide directamente en cómo se actúa en el espacio, en el espacio público y ya un poco más en el espacio privado, ¿no? Espera, se ha cortado, yo creo. No sé qué bueno, no, pasó, claro, Flavio. estaba diciendo que si no leen esto, suspendidos Ah, todos. bueno, yo te llamo al final del de que les suspendas a todos entonces. Vale. Que claro que estos libros pues son básicos y que debemos nosotros como arquitectos leerlos porque es prácticamente como cultura general, ¿no? El haber Ya, ya. leído eso. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dar un paso a ya a las preguntas. Si alguna estudiante tiene preguntas o alguien de la sala que no importa que no sea estudiante porque veo que se han conectado algunos más, vamos a continuar. Por favor, levantan la mano. Chicos, ¿qué pasó? Se quedaron sin palabras. Podéis también decir tonterías, ¿eh? Estamos aquí Señor. en plan charla. Sí, sí, ¿Qué? está bien. A ver, que yo te voy a hacer una pregunta entonces, Flavio. Bueno, Dime. luego Clarita que también vi que levantó la mano. Bueno, quisiera un poco profundizar en lo que te había dicho en esta parte de la parte de contextualización, porque quisiera que me expliques un poco desde la academia, ¿no? Tú como profesor y de igual forma que también tenemos experiencia en la parte profesional. ¿Cuál tú crees que es una estrategia, o sea, académica de formación para un poco traducir esto, ¿no? Dar una metodología que permita a los estudiantes esa asimilación, esa adaptabilidad de estos proyectos internacionales, que claro, el problema es que a veces se los tiene como referencia, pero que se copian directamente, o sea que no hay ese proceso de digestión para poder implementarlos en un contexto específico, sobre todo, imagínate Latinoamérica, Ecuador, que es muy distinto, a veces incluso en zonas rurales aquí tú te apareces con proyectos, aparecen proyectos que están totalmente descontextualizados, ¿no? Y Claro. si bien es cierto, son bonitos estéticamente e incluso funcionales de forma interna, o sea, de funcionalidad arquitectónica, luego ya en un contexto urbano o rural, pues ya no carecen de esa empatía. No sé tú ahí qué podrías aportar. Bueno, hay también ejemplos de contextos rurales y urbanos o semiurbanos. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que, o sea, la forma de aprendizaje más rápida y eficaz sigue siendo la de copiar, pero no copiar como burros, copiar para mejorar, ¿no? Claramente otros hacen cosas y nosotros vemos y mejoramos estas cosas para nuestro contexto. ¿Cómo se puede, pero darnos cuenta
que vivimos en un contexto diferente, en una situación diferente. Claro, esta es un poco la pregunta de la vida, ¿no? Si tú tienes la respuesta a esto, cambias la academia totalmente. Yo creo que hay formas de hacer entender y una es leer, ser curiosos y tal, porque al final es la característica que tiene que tener el arquitecto. Un buen arquitecto es una persona curiosa. Y si no es curioso, no es un buen arquitecto. No es por ser malo, por decir tonterías, es que simplemente es cómo la ciudad evoluciona, también el arquitecto tiene que evolucionar detrás de la ciudad y detrás de la sociedad y detrás de la economía y detrás de la política, porque hemos visto que la ciudad sostenible está en el cruce, ¿no? Y hay cosas que se evolucionan mucho más rápido y otras que menos. Entonces, la forma yo creo es educar que, además de la arquitectura, que claramente tiene su importancia, existen otras cosas, como la sociología, como la antropología, como la política y la economía, que de hecho son importantes. Había en el pasado y ahora también se está empezando, por lo menos en Europa, una particular atención a unos otros de estos factores. Cuando emergieron, por ejemplo, los proyectos modernos del movimiento moderno en Europa, fue porque mucha gente puso atención a cómo vivían en el pasado y cómo mejorar muchísimo, mejorar o diferenciarse del pasado. O sea, había como un rechazo de las formas de vivir del pasado y fue un rechazo a nivel casi global. Bueno, global. Siempre se habla de globalidad cuando estás en Europa, perdonadme chicos, pero siempre somos así, ¿no? Pensamos que estamos en el centro. Pero fue algo que tocó, digamos, a toda Europa y todos Estados Unidos también. Claro, pero así es porque ellos ponían atención a otros factores diferentes y también se enseñaban en las escuelas de arquitecturas, de arte, de todo, en las universidades. Entonces yo creo que, no sé, una forma podría ser esta, dar lecturas y sobre todo abrir a clases de sociología, bueno, abrir a formas de ver diferentes. Porque la práctica profesional al final es tú estás en el medio de todos y tienes que comprender todos los lenguajes y todas las necesidades. Ya. Ujú. Perfecto, gracias Flavio. Estoy yo ahí muy de acuerdo y es lo que intentamos, aunque a veces, como te digo, para los estudiantes es un poco perder tiempo, ¿no? Porque este profesor me está dando este tipo de cosas y pues hablamos de feminismo, hablamos de movimientos sociales, hablamos de política, de economía, de Por corrupción, o sea, ejemplo, muchas temáticas. ahora que Ujú. lanzas esto, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Para relacionarlo bien al espacio. Claramente tiene muchísimas influencias políticas y económicas, sobre todo también. Espaciales es una revolución brutal, o sea, la revolución de género fue algo brutal, porque el ejemplo de los cambios de modo de vida que yo puse en la clase, por ejemplo, pasa gracias a la revolución de género. Si no hubiese estado la revolución de género, claramente las formas de vivir quizá no hubiesen cambiado tanto, ¿no? Porque la mujer estaba en casa a trabajar pero claramente nace un movimiento que saca a la mujer finalmente de su cárcel. Claro que va a cambiar la forma de vivir y de concebir las casas y de concebir las ciudades, de concebir la seguridad de las ciudades y todavía estamos en ello y es un proceso que ha empezado hace 50 años. Entonces, como otra vez, los procesos urbanos son lentos, pero se tienen que empezar y dar cuenta que algo ha pasado. Ya, Vale. perfecto. Yo creo que Vale. seguimos con Clarita, Sí, hay dos por favor. preguntas. Ujú. Bueno, podido ver. primero quería agradecer al arquitecto porque por la exposición que fue muy interesante y también creo que ayuda a entender la sostenibilidad de una forma diferente y no tan ambiental. Y yo la verdad sí lo veía más por ese aspecto y también lo que debemos pensar global y actuar localmente. En ese aspecto, o sea, bueno, estoy un poco confundida sobre algo porque sí comparto la idea, pero es como, por ejemplo, si yo veo un, un país en Europa, Ujú. de cómo está, cómo en este caso actuó por la pandemia, puedo ver, por ejemplo, que hablando específicamente que hay grandes veredas o que hay bastante espacio como para que la gente pueda mantener
el distanciamiento, entonces como que se les hace más fácil. Y la idea para la ciudad de Ambato sería tal vez como peatonalizar ciertas calles y dar así como que más espacio. Claro. Pero por un lado, o sea, es como que está solucionando este problema, pero ¿cómo sé que esa solución no va a provocar otros problemas? Como por ejemplo, si peatonalizamos un sector, ¿cómo sé que no va a aumentar el peligro? Claro. Este Porque es justo, vale, no, son no, como acaba, que acaba, acaba. son como que quizás, no sé, una como que cultura diferente, se podría decir. ¿Sí? Entonces Se puede no sé tranquilamente realmente decir. si esto sería la solución o la reacción de la gente sería diferente. Claro, este pero es justo lo que que comenté, ¿no? En la clase. Siempre hay una posibilidad de reacción que en unos casos, si tenemos tiempo, podemos de alguna manera minimizar, ¿no? Haciendo esas intervenciones más pequeñas, pero cuando estamos en casos de emergencia, a veces la única solución es hacer algo y esperar que no vaya demasiado mal. Pero ¿cómo se espera que no vaya demasiado mal? No es simplemente que dejamos algo al caso totalmente. Estudiamos lo mejor posible quién somos, cómo vivimos, dónde estamos y qué necesidades tenemos. Estudiando y estudiando nuestras ciudades, podemos de alguna manera hacer un proyecto, porque es así que se hace un proyecto, ¿no? Estudiando, haciendo un análisis y sacando conclusiones. La conclusión en este caso de un proyecto arquitectónico es la modificación del espacio en alguna manera, ¿no? Claramente esto pero te da una ventaja, ¿no? Que el primero que hace esta cosa es el que más se riesga, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos experiencias y no tenemos resultados de esto. Pero ya cuando tú tienes muchos ejemplos de ciudades que siguen esto, vas a ver cuáles son los puntos críticos de un proyecto, cuáles son los puntos críticos de un espacio. Cuando tú encuentras que este es el punto crítico para la mayoría de las ciudades, a lo mejor es un punto crítico que va visto bien y cambiado, a lo mejor. Este es como una forma general de proyectar, o sea, vale para todo tipo de proyectos, ¿eh? Igual proyectos que no sean arquitectónicos, es así que se proyecta, porque proyectar, lo dice la palabra misma, se trata de intentar ver un poco más adelante. Te puedes equivocar, claramente, y la historia está súper, súper petada de fracasos, pero también las ciudades, con el hecho que los tiempos son largos, pueden asimilar los fracasos si no son demasiado gordos, digamos, pero pueden asimilarlos, o sea, y cambiarlos y convertirlos porque sí, porque los tiempos son largos y las personas son muchas, entonces se puede cambiar. En un estado de emergencia, claramente, todos tenemos que actuar súper rápido y de manera más inteligente posible, pero nadie sabrá si, bueno, nadie. En el futuro solamente se sabrá si hemos hecho bien o mal, pero como hemos descubierto con la pandemia que buena parte de nuestra forma de vivir no estaba tan bien, digamos, y así descubriremos que a lo mejor hay nuevas formas de vivir o las que, como vivíamos antes, no era tan mal. No lo sé, no lo sé. Esto tiempo al tiempo. No Muchas se te gracias. oye. María José, perdón, y Cristian luego, María José y Cristian para luego ya cerrar. Nada, es que estoy de acuerdo con todo y gracias también por las enseñanzas que nos comparten. Sobre eso de la intervención gradual, es plenamente lo que dice que reacción y acción es a un largo tiempo y entonces es como que nosotros como a futuro vayamos a intervenir en algún proyecto, sí nos va a costar porque la cultura mismo de una persona hace que, o de un país, de cualquier cosa, hace que como que nos cueste adaptarnos a lo que tenemos algo nuevo. Eso nada más, gracias. Ok, María Nada. José. Ok, María José. Ahora vamos con Cristian y luego ya cerramos con unas pequeñas conclusiones y ya está. Ok. Antes de que me acuerde, que me olvide, más bien dicho, que hay unas palabras que has dicho que a veces nosotros no las usamos aquí, que quería aclararles antes de que me olvide.
Por Ah, ejemplo, vale, que perdón. dijiste, ajá, no te preocupes, que eso es bastante enriquecedor también. Que, por ejemplo, la palabra guay, que esa la usamos allá en España, esa ni siquiera es italiana, por si acaso, esa Flavia ha Ah, aprendido ahí no. en Madrid, sí. Entonces, esta guay es como chévere, ¿no? Y luego, chulo también igual, es como chévere, como bonito. Y gordo es también como un lío súper gigante, que bueno, se entiende, a ver, pero que por si acaso alguna persona diga de qué está Vale. hablando también, no pasa nada. Vamos a seguir con Cristian Alexander, que también quiere opinar Sí, o bueno, es preguntar. más, sí, bueno, es más una pregunta. O sea, mi pregunta sería, ¿cómo piensas que afecta o beneficia la globalidad que existe? Porque hablábamos de pensar en global y actuar local, perdón. Pero ¿cómo afecta o beneficia esta globalidad? Ya que, por ejemplo, yo puedo ver un plan existente y tal vez eso, entre comillas, me limitaría a hacer un estudio de mi localidad. O sea, ¿cuáles serían los pros y los contras de este tipo de globalidad aplicada? Bueno, esta es una pregunta bastante abierta, o sea, casi que hace falta otra clase para hablar de la globalidad, pero digamos en forma muy breve, digamos que siempre se han mirado a los otros, simplemente que los otros antes estaban más cercanos. Por ejemplo, yo hablo por Italia, ¿no? Cuando se hizo el plan este de Roma del 1586, se podían mirar los planes de las otras ciudades relativamente cerca, que estaban a meses de distancia de transporte, como París, como Londres, como Viena, pero, o sea, siempre se han mirado. Muy poca gente efectivamente se ha inventado cosas. Casi es imposible porque al final el conocimiento humano es simplemente la superposición de otros conocimientos. Casi nunca nos inventamos algo que no existía antes. Incluso las invenciones son cosas que prácticamente ya existían, pero hechas de forma muy diferente o que hacen un avance muy chiquitín en una dirección. Entonces, la globalidad simplemente yo creo que te afecta en la manera que tú tienes más ejemplos y más posibilidades de encontrar una situación que se acerque a la tuya. Claramente no será exactamente la tuya, porque la gente de tu sitio, porque la cultura de tu sitio solo existe en este sitio, no puede existir en otros, pero a lo mejor se encuentra algo que se puede parecer. Por ejemplo, como antes Andrea decía de las comunidades rurales y urbanas, siempre en Holanda, porque estos malditos holandeses tienen muchísimas pastas y hacen de todo lo que le dé la gana y experimentan en todos lados. Pero en Oosterwolde, que es el nombre de una ciudad, no es un parque de atracciones, es una ciudad urbana prácticamente con todo un desarrollo sin planificación anterior, pero este no significa que nace como, no sé, los planes de las favelas, o sea, es como, es holandés, o sea, tiene muchísima pasta detrás, entonces es como hecho bien y es encontrar una nueva forma de relación entre las ruralidades y los grandes planos holandeses y la forma de vivir urbana. Claro, este se podrá hacer en Ecuador o en Italia. Bueno, en Italia ya te voy a decir que no se puede hacer porque no tenemos ni cultura ni queremos hacerlo, simplemente. Es que no es lo nuestro. Pero claro que tenemos un ejemplo y a lo mejor modificando una parte de este, quizá que se pueda adaptar también al Italia, no lo sé, o al Ecuador, o no lo sé. Es que simplemente la globalización, lo único creo, bueno, lo único, tiene también aspectos positivos y uno de estos es este, que tenemos como comparación todo el mundo y podemos ver si estamos haciendo bien, mal. Y es como una comparación. Claro que cuando se habla de luego de globalización a nivel económico, es aquí que el discurso va a ser un poco más jodido porque claramente hay muchísimas diferencias y no se puede copiar todo. Cuando hablamos de economía, es que, claro, como esta de Osterworld, como no tenemos el dinero, es inútil que la vamos a mirar porque ¿qué vamos a hacer? Pero Ok, no sé si te entonces, contesté, Cristian. Sí, sí, muchas gracias. ok. Bueno, Flavio, otra vez nuevamente, muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar ahí. Finalmente, yo saco como unas líneas, ¿no? Sobre todo de investigación, porque como tú bien dices, la forma en la que nosotros como arquitectos, como académicos, podemos
trasladar esas ideas globales a lo locales a través de la investigación, ¿no? Y lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, en Ecuador, la investigación ha estado relegada a un último plano. Recién estamos dando prioridad a eso y específicamente la Universidad de Indoamérica quiere enfocarse en esta parte investigativa y en aportar, porque es una forma también de aportar a tu contexto inmediato, ¿no? Y pues ese traslado, ese proceso va a ser mucho más fácil de que si tomamos un proyecto sin haber investigado antes.